Hace 70 años, más de 5.000 soldados colombianos se fueron a Corea a luchar una guerra que no era suya. Allá, al otro lado del mundo, entre los bombardeos, las granadas y las balas, perdieron la vida, las piernas y hasta la cabeza. Pero su verdadera medalla de honor fue rescatar a un niño coreano de la guerra y convertirlo en la mascota del Batallón Colombia. Andrés Sanín le siguió la pista a la suerte de ese niñito y su viaje de regreso a casa. Una guerra tiene tantísimas cosas. Había un cabo Gallón que trabajaba en el rancho, donde se hace la comida. Y de pronto llegó un niño ahí, y Gallón le brindó comida, y el chino se quedó. Y el otro se encariñó de él, y ahí lo tenía. Él andaba con el niño entre la tula. Se llegó el momento de venir. El niño subió al barco en la tula. Un niño coreano huyendo entre la tula militar de un soldado colombiano suena a puro cuento chino o coreano. Pero por descabellado y absurdo que parezca, no fue una leyenda ni un mito de la Guerra de Corea. Fue el único botín que se llevaron los soldados colombianos hace 70 años, cuando volvieron de una guerra que no era suya, y el cabo Aureliano Gallón escondió a este niño entre su equipaje y se lo trajo de contrabando hasta Colombia. La travesía del Pacífico con ese niño no fue fácil para él. Los barcos tienen unos compartimentos a donde se guardan las maletas. Y por allá estaba la tula. Allá dormía, allá comía. Dormía mal, lógico, pero ahí dormía de cualquier manera, pero dormía. Así nos lo reveló el sargento Gilberto Díaz Velasco, uno de los veteranos de la Guerra de Corea que estuvo en ese barco. Entonces era un niño que mantenían en secreto, digamos. Claro, todo lo manteníamos en secreto. El capitán del barco cuando pasaba por allí, no, eso no se veía tampoco. Los marinos, la tripulación del barco, tampoco. Don Gilberto no sabía mucho más. Y la intriga de semejante historia nos llevó a buscar por cielo y tierra el rastro de ese niño perdido entre el polvo y el olvido. Hasta que de la mano de otro veterano, el cabo Ramón Rojas, muy cercano a la familia, logramos encontrar en el corazón de Bosa al único que podría darnos pistas de Carlos Arturo Gallón, como bautizaron en Colombia, al llamado niño de la tula. Mi nombre es Jun Carlos Gallón. Yo soy el hijo que fue conocido aquí en Colombia como el hijo coreano del Batallón Colombia, o el niño de la tula. Misma casa en ruinas donde vivió su papá, Jung lo recibe con una mala noticia. Él falleció ahora en octubre 30, cumple 6 años de haber fallecido. Pero nos habría dado igual llegar hace 6 años cuando aún estaba vivo, pues Carlos Arturo siempre le huyó a las preguntas y a los medios. E incluso muerto, sigue siendo un fantasma hasta para su hijo Jung. Un enigma que no se cansa de buscar entre las matas que regaba, entre sus fotos y sus discos, y entre esos libros sobre la Segunda Guerra Mundial que le encantaba leer y marcar con su nombre coreano, Jung Woo-chol, como lo bautizó su mamá en Corea. Pronto él vivió a su manera, a su gusto, alejado como de pronto de los medios, viviendo ahí en su soledad. Él vivió así, de la manera que, y con sus plantas, que le gustaban mucho las plantas y leer. Durante 10 años el niño de la tula fue el mejor secreto de la Guerra de Corea, hasta que su historia salió a la luz en 1964, cuando los periódicos revelaron una noticia que rayaba entre el escándalo, lo insólito y lo ilegal. En ese tiempo se hablaba de tráfico humano. Esa es la verdad. Entonces, pues nosotros, hasta miedo nos dio porque pues, habíamos robado un niño. Aureliano Gallón, un soldado y cocinero del Batallón Colombia, con fama de loco, fue su papá adoptivo en Colombia, y así le describió a un periódico su primer encuentro con el niño en Corea. Un buen día noté unas huellas en la nieve. Avancé decididamente para encontrar al fin a los autores de los rastros en la nieve. Allí apretados, unos contra otros, estaban 7 niños. Empezaron a manotearme y a hablar en su idioma. Gritaban, pedían, pero definitivamente yo no les entendía nada. De los coreanitos me atrajo uno que era el más avispado. Pero esa versión poética de su rastro en la nieve contrasta con otra menos idílica, la de su buen amigo, el cabo Ramón Rojas, sobre ese niño hambriento y desnutrido que se la pasaba hurgando en la basura en busca de comida. Entonces se presentaban niños, se alimentaban de las basuras que botaba el batallón.
Llegó a comentar que una vez llegaron un caballo muerto que ya estaba en descomposición, ellos fueron a comer de esa carne. Nos fuimos y hicimos cacería a un niño. Pues no sabíamos qué hacer con él, si dejarlo suelto o sí, pero entonces lo llevamos al rancho y le dimos de comer. Y entonces el sargento Gallón dijo que se lo dejaran, que él lo mantendría por ahí, lo mantendría escondido. Cazado en el basurero o rescatado luego de un bombardeo, como especulan otros, el pequeño Jung Woo-chol no solo encontró en la cocina del loco Gallón un tesoro, sino una familia que lo adoptó como su mascota y hasta un uniforme militar hecho a su tamaño. Él era prácticamente una mascota. Inclusive nosotros jugamos hasta fútbol con él. Entre trincheras, balas y bombardeos, el niño patrulló junto a Gallón, Rojas y los demás soldados tierra de nadie y tuvo que ver de frente los peores horrores de la guerra. Cuando caía un enemigo al suelo que no ha muerto, cogían con una bayoneta, le quitaban la cabeza y se la chorreaban así. Se sacaban la sangre, pero decían que eso sabía a leche. Era como un ritual para... Es que eso deja la mente en blanco, que la deja, es decir, liviana, no tiene problemas de ninguna naturaleza. Pero hasta de lo más profundo del corazón de las tinieblas puede renacer la humanidad. Y estos dos extraños, el loco Gallón y el niño, terminaron bajando sus defensas y a punta de mímica y comida se convirtieron en padre e hijo. Un señor altísimo en comparación de mi padre, que era tan bajito, y el porte que tenía don Aureliano pues era bastante imponente. Claro. Entonces yo creo que eso también le llamaría la atención a mi padre, creería yo, y él lo quiso mucho. Esa guerra absurda que los habían enviado a luchar al otro lado del planeta contra el comunismo, una ideología que ni siquiera entendían, se convirtió en otra misión, la de rescatar a este niño indefenso de la guerra y la miseria, que le pidió al soldado Gallón llevarlo hasta Colombia. Durante los meses que siguieron empecé a enseñar español. Aprendió muchas palabras rápidamente y un buen día me sorprendió diciéndome: "Papá San, quiero ir a Colombia". Me gustó el detalle y me puse a pensar de qué manera podía hacer el viaje. Era difícil. Solicitar permiso para traerlo a mi patria era inútil. Y para ello, el loco Gallón tuvo que poner en marcha la Operación Tula. Porque como obviamente ellos vinieron en un buque norteamericano, entonces se lo entrenó, lo colgaron en un árbol para que él se quedara quietecito, quietecito. Gallón logró encaletar al niño en el barco entre la tula, y allá tuvieron que alimentarlo, bañarlo, refrescarlo y hasta llevarlo al baño sin que nadie se enterara. Tenía que hacer sus necesidades fisiológicas dentro de la tula y todo para no ser descubierto. Y desgraciadamente pues fue descubierto un problema a raíz de eso. O sea, era como un espía casi. Sí. Pero no hay plan perfecto. Un día unos soldados americanos descubrieron al niño y estuvo a punto de formarse una batalla campal en alta mar. Que lo querían tirar al mar. Inclusivemente hubo pelea entre los soldados colombianos con soldados estadounidenses que vieron heridos y todo eso, porque pues no iban a permitir eso, que tiraran a un niño. Gallón logró salirse con la suya y el niño volvió a nacer cuando después de un mes de viaje se bajaron del barco en Cartagena y ya en un bus salió de la tula militar convertido en colombiano. No perdimos el canal de Panamá, pero no perdimos a su papá. No perdimos a mi papá, sí señor. Pero de una guerra llegaron a otra guerra, la que en Colombia se libraba contra las guerrillas. O sea, yo creo que era cuando mi papá era pequeñito, cuando era niño. Y vestido de militar, con esa gorra que encontró Jung en el baúl de los recuerdos, el niño acompañó a Gallón hasta el corazón mismo del conflicto en el Tolima. ¿Le tocó a él pelear en Marquetalia contra la guerrilla? Contra la guerrilla, sí. Hijo de la guerra, Carlos Arturo siguió el ejemplo de Gallón y se hizo militar, pero así chiquito parecía un Cantinflas coreano. Nosotros nos decían los coreanitos y a él le decían al coreano. Famoso en su barrio, se casó con una boyacense que lo doblaba en tamaño, en una boda que salió en las páginas sociales y a la que asistieron sus amigos veteranos de Corea. Ella era más alta. Hasta hay un hecho curioso en la recepción que se supone que el hombre por costumbre es el que alza a la mujer. No, ella fue la que lo alzó a él. Ella alzó Ella lo alzó a él, sí señor. Lo llevó al lecho. Sí señor. Con esa boyacense que lo doblaba tuvo 2 hijos, pero volvió a sufrir el dolor del abandono, cuando lo dejó por el carnicero de la cuadra y se llevó a Yunque a su hermanito. Pero unos 2 años que no sabía nada de nosotros. Era como un loquito buscándonos porque no sabía nada de sus hijos. Con el dolor de sentirse un niño abandonado, Carlos Arturo soñó siempre con volver a Corea a buscar a su familia biológica, pero no le alcanzaba ni para el pasaje y solo pudo regresar 50 años después, cuando unos periodistas de la televisión coreana, la KBS, lo llevaron junto a su hijo Jung de vuelta a casa. Cuando él se vino a Colombia,
Mi abuela se había ido a otra ciudad a buscar trabajo y todo para darles comida a ellos. Él llegó a pensar que ya los había abandonado, pero ella en ningún momento lo hizo así, de esa manera. Pero como era un niño, lo pensó así. Entonces él se quedó como con ese dolor ensimismado dentro de sí. Ya no iba escondido dentro de una tula, sino en primera clase, y después del consabido ataque de los paparazzis coreanos, fue a un programa de televisión de reencuentros, a ver si de milagro encontraba a su mamá o a sus hermanos. Reencuentran familias que fueron separadas por la guerra. Que en ese momento se comunicó que pronto era la hermana de él. Y pues ahí la escuchó mi padre y pues para él fue algo, pues una mezcla entre emociones, ahí encontradas de felicidad, de tristeza, de todo. 비슷한 데가 있어요? 네. 어디가 닮았어요? 얼굴이 글쎄 비슷해요. 비슷해요? 아유, 정말 축하합니다. 예. Esa llamada millonaria, providencial, lo llevaron de sorpresa hasta la casa de su hermana, a las afueras de Seúl, y el mundo se le volvió a partir en dos. Como en ese momento, como esa mezcla entre emoción, desespero, le habló duro acá la camisa, vio la marca y ahí sí lo abrazó. Que sí es cicatriz, es tu hermana. ¿Diga muchacha? Hasta de momento yo no entendía qué está pasando acá. Cuando ya después de la reunión, él ya supe que era que cuando él era pequeñito, una vez mi abuelita, obviamente sin querer, se le derramó agua hirviendo y le cayó a él y lo quemó. Y ellos siempre llegaron a comentar eso. Y esa fue la manera para reconocer a mi padre, fue la quemadura. Lo reconocieron por una cicatriz que tenía desde niño y apenas dejaron todos de llorar, preguntó por su mamá. ¿Vive? ¿Dónde está? ¿Y cómo está? 어머니 살아계시냐? 돌아가셨지. 엄마 좋은 건가 있어. Una preguntita. Mi mamá, ¿sí se acordó de mí? 어머님께서 이제 살아계실 때 이 아들에 대해서도 많이 생각을 하시고 제가 항상 말씀하셨어요. 만날도 보지 못해서 울으시고 들어갔을 때 눈을 못 감고 가셨어요. Esa herida que había llevado en el alma se hizo más honda cuando se dio cuenta del dolor que había soportado su mamá desde el otro lado del planeta. Para mi abuela fue demasiado duro cuando volvió. Pensó que iba a encontrar a todos sus hijos y no encontró a mi padre, y es que para ella eso fue mortal. Que ella hasta el último día de su vida, ella donde estuviera servía comida y le servía como si mi padre estuviera ahí. Y ella en esa hacienda, ella sembró unos árboles por cada hijo y ahí está el árbol en honor a mi padre. Él la había abandonado, no al revés, y ahora le pedía perdón frente a su tumba por haberse ido y no haberla esperado. Es que yo sé que, perdón. Me perdone, por favor. Fue como un descanso para él porque sentí que como que se quitó esa pena que llevaba por dentro, ese dolor y como de pronto ese mal pensamiento que se había llevado con mi abuela, y le pidió perdón por haber pensado mal de ella. En esa semana que pasaron en Corea, Carlos Arturo volvió a ser un niño junto a sus hermanos, montando en carrusel y recibiendo todo el cariño que le hacía falta en forma de comida. Bienvenido. Las felicitaciones. Dividido entre dos mundos, pero reconciliado con su pasado, Carlos Arturo volvió a su casa en Bosa, donde murió solo y enfermo, pero feliz de saber que su hijo le heredó su rechazo por la guerra y su sensibilidad por la suerte de los niños. La ayuda hacia los niños. Y algo muy importante y que él siempre tendré que agradecerle fue que él me inculcó lo que era el significado de la palabra honor. Me inculcó mucho eso. Ser correcto y cumplir la palabra. Porque me decía mucho eso: si usted ve que no puede cumplir algo, no lo prometa. ¿Cuál cree que sería el gran homenaje que le podrían hacer a su papá? No, pues cumplir el deseo de llevarle las cenizas de él a Corea. Me gustaría pues ir con mi hermano, ¿no?
Y como la última misión que le dejó su papá fue llevar sus cenizas de vuelta a casa, Jung tendrá que cumplir con su palabra, empacar maletas y devolverlo a los brazos de su mamá en Corea. Mientras Jung sigue buscando pistas sobre su pasado y un trabajo como celador, pues perdió el que tenía en la fiscalía, también libra una batalla judicial por la casa de su papá contra su propio hermano. Ojalá se reconcilien. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.